Mi esposa Nicole, de 27 años, y yo, de 29 años, llevamos casados un año, pero recientemente solicité el divorcio después de descubrir que me estaba engañando con uno de sus compañeros de trabajo. Curiosamente, fueron mis suegros quienes me expusieron el asunto y sugirieron que solicite el divorcio lo antes posible. Nicole es la única hija de sus padres millonarios, quienes son dueños de una gran empresa farmacéutica. Nos conocimos en una aplicación de citas hace unos 3 años y conectamos desde nuestra primera cita, por lo que hemos estado juntos desde entonces. Después de vivir juntos durante un año, decidí hacer la propuesta y nos casamos poco después. Sus padres, a quienes llamaré Frank y Leah, eran realmente geniales y siempre parecían gustarme. De hecho, a veces Nicole solía bromear diciendo que yo era el hijo que nunca tuvieron, y realmente se sentía así, porque desde la primera vez que los conocí me trataron como a uno de los suyos. Eran personas muy cálidas y amables, y no tenían aires de grandeza a pesar de su gran riqueza. Eran siempre muy humildes, y eso es una de las cosas que más me gustaba de ellos. Personalmente, no tengo una relación muy buena con mis padres. Crecí en un hogar emocionalmente perturbado, donde mis padres no se amaban pero tampoco se divorciaron porque pensaban que tenían que quedarse juntos por mi bien. Terminaban discutiendo casi todos los días, y ninguno de ellos era feliz, y yo tampoco lo era. Ninguno de mis padres era particularmente cariñoso, y aunque todavía estoy en contacto con ambos y siguen casados, las cosas siguen igual. Las cenas familiares son casi siempre una obligación en lugar de algo en lo que cualquiera de nosotros quiera participar. Pero con la familia de Nicole, todo era muy diferente. Se sentía como mi propia familia y me sentí muy cómodo con ellos muy rápidamente. Siempre supe que les caía bien, pero nunca imaginé que realmente, si llegaba el momento, me elegirían a mí sobre su propia hija. Ahí es donde está mi dilema en este momento, porque quieren nombrarme heredero de su patrimonio, ya que Nicole me fue infiel, y quieren compensarlo. No sé si aceptar o no, porque Nicole está bastante furiosa al respecto y, al final del día, es algo que le pertenece legítimamente a ella, y yo solo lo recibiría porque me engañó y sus padres la delataron. Estoy emocionalmente devastado, pero aún no entiendo si sería lo correcto hacerlo, y ciertamente no quiero tomar ese dinero, aunque sean $2 millones. Un abogado evaluó todo y me enteré de que es una cantidad de dinero bastante asombrosa que me llevaría lejos de Nicole si acepto la oferta de mis suegros. Así que estoy realmente confundido sobre qué hacer en este momento. Nicole y yo siempre hemos tenido una relación muy fluida y amorosa. Teníamos pequeñas peleas como cualquier otra pareja, pero siempre lográbamos resolverlas. Así que, cuando mis suegros me invitaron a su casa solas y me dijeron que querían discutir algo muy importante conmigo, no tenía idea de que me iban a decir que Nicole aparentemente me había estado engañando con un compañero de trabajo suyo. Nicole trabajaba en la empresa de su padre y estaba a cargo del reclutamiento. Era un negocio familiar, por lo que era más fácil para ellos vigilarla, y se dieron cuenta de que pasaba una cantidad extraordinaria de tiempo con uno de los nuevos reclutas. Lo realmente repugnante fue el hecho de que el chico con quien tenía la aventura era mucho más joven que ella, acababa de graduarse de la universidad y apenas tenía 21 años, por lo que era legal, pero era extraño que ella, a pesar de estar felizmente casada, sintiera la necesidad de buscar amor fuera de su matrimonio. Sus padres habían notado el creciente acercamiento entre los dos e incluso le habían preguntado a Nicole al respecto, solo para mantener las cosas honestas. Sin embargo, ella les aseguró que eran solo amigos cercanos y se llevaban bien, eso era todo. No había fraternización sucediendo. Esto también les preocupaba, no solo porque era malo para nuestro matrimonio, sino también porque podría abrirlos a posibles demandas, ya que Nicole ocupaba un cargo superior en comparación con el chico con quien estaba teniendo esa aventura. Si llegaran a romper, él podría usarlo en su contra y demandar a la empresa si quisiera. Por eso, mis suegros le preguntaron varias veces si había algo que debían saber sobre su relación, pero ella les dijo que era estrictamente profesional y no había más que eso. Desafortunadamente, por más que sus padres quisieran creerle, era imposible. A pesar de sus repetidas advertencias sobre su amistad con ese chico, ella se negaba a retroceder e incluso se reunía con él fuera del trabajo. Al principio no me dijeron nada al respecto porque no pensaron que fuera su lugar decir algo. Era muy posible que esta fuera una amistad muy inocente, pero pronto las cosas llegaron a un punto en el que sus padres sintieron que tenían que intervenir. Entonces hicieron algo y contrataron a un detective privado para seguirle la pista y vigilarla. Eran bastante ricos, por lo que el dinero no era un problema, y lograron conseguir a un profesional para hacer el trabajo por ellos. Al enviar un detective tras Nicole, descubrieron que ella había estado visitando al otro chico con bastante frecuencia después del horario laboral. Ella me decía que estaba con amigos o que simplemente estaba en el trabajo, y yo confiaba en ella. Sin embargo, sus padres me dijeron que eso no era cierto. Todos los días, salía después de su jornada laboral y se dirigía a la casa de su compañero, y luego pasaba las siguientes horas allí hasta que estaba lista para volver a casa. Ninguno de nosotros era tonto, sabíamos que sí me estaba mintiendo, definitivamente no había nada inocente sucediendo en su casa. Me sentí desconsolado cuando me enteré, porque realmente amaba a Nicole y todavía lo hago, algo que está en lo más profundo de mí. Pero enterarme de que me había estado engañando y mintiendo durante los últimos meses realmente me rompió el corazón. Esto sucedió hace aproximadamente una semana y media, y todavía recuerdo esa reunión con mis suegros y lo devastado que estaba después. Incluso ellos estaban muy molestos mientras me contaban todo esto, pero dijeron que sabían que Nicole nunca me iba a decir la verdad, así que pensaron que sería mejor que me lo dijeran a mí en lugar de ella. En ese momento, no le habían informado a Nicole que sabían la verdad y yo fui la primera persona a la que se lo dijeron.
Me derrumbé frente a ellos cuando me lo contaron, y tuve la suerte de que me consolaran como si fueran mis propios padres. Me dijeron que esto no era mi culpa, que habían visto cómo trataba a Nicole como una reina, y que todo esto era culpa suya. Ella simplemente no pudo valorar el amor que le habían dado sus padres y tampoco valoró mi amor, y lo tiró todo por la borda por un chico al que apenas había conocido durante un año. Recuerdo que me quedé en su casa ese día, porque simplemente no podía reunir la fuerza para volver a casa y enfrentarme a Nicole, y ellos fueron lo suficientemente amables como para dejarme pasar la noche en su casa. Estaba muy conmocionado y lloré toda la noche porque simplemente no sabía qué hacer a continuación. Lógicamente, sabía que el siguiente paso sería solicitar el divorcio, pero mi corazón aún no estaba listo para renunciar a ella. Así que a la mañana siguiente, decidí volver a casa antes de que Nicole saliera para el trabajo. No le había contestado ninguna de sus llamadas o mensajes la noche anterior, así que fue una sorpresa para ella cuando aparecí por la mañana, justo antes de que se fuera. Estaba claramente en un estado muy malo y ella parecía preocupada, pero la hice sentarse y le pregunté sobre la aventura, porque eso era lo más importante en mi mente en ese momento. Ella vaciló un poco e intentó negarlo, pero luego saqué las fotos que sus padres me habían mostrado de su auto estacionado afuera de la casa de su compañero en los días que me había dicho que trabajaba hasta tarde. Intentó decirme que eran solo amigos y que estaban pasando el rato, pero no había motivo para que me mintiera al respecto. Finalmente tuvo que admitir la verdad, que me había estado engañando con él. En el momento en que me dijo que era cierto, que había estado teniendo una aventura, me derrumbé una vez más, y esta vez fue mucho peor que antes. Porque cuando solo eran sus padres quienes lo decían, todavía tenía algo de esperanza y esperaba que no fuera cierto, y tal vez fuera solo un malentendido de alguna manera. Pero después de escucharlo de boca de Nicole, ya no había negación posible, y tuve que aceptar el hecho de que realmente me había estado engañando. Estaba histérico y ni siquiera recuerdo qué le dije, pero solo recuerdo mucho gritar y discutir. También ella había empezado a llorar y trataba de decirme que había sido estúpida y había perdido de vista lo que era importante porque se sentía un poco aburrida en su matrimonio. Pero nunca esperó que yo me enterara, porque fue solo un amorío y no significaba nada para ella. Y eso empeoró las cosas, porque si no significaba nada para ella, entonces no había razón para que lo hiciera de todos modos. El hecho de que hubiera arruinado nuestro matrimonio porque se sentía un poco aburrida me afectó mucho. Recuerdo gritarle sobre cómo confié en ella y siempre estuve allí para ella, pero ella lo había tirado todo por la borda por un chico al que apenas conocía. Creo que seguí gritándole hasta que la hice desmoronarse en un mar de lágrimas. En un momento, las cosas se pusieron tan mal que ella estaba en el suelo llorando con la cabeza entre las manos, y yo simplemente le gritaba mientras estaba parado sobre ella. Fue un gran desastre, e incluso pensar en ese día me hacía sentir realmente incómodo por la forma en que ambos nos estábamos comportando, porque no era normal. Nada de eso era normal. Pero una vez que terminó ese calvario, le dije que había terminado con ella y quería que saliera de la casa. Ella intentó decirme que iba a romper con el otro chico ese mismo día y que solo quería que le diera otra oportunidad a nuestro matrimonio, pero le dije que mientras ella estuviera aquí, no podría pensar en otra cosa que no fuera su aventura, y necesitaba tiempo para pensar, así que hasta entonces quería que saliera de la casa. Hubo muchas discusiones porque ella insistía en que podíamos quedarnos juntos y arreglar las cosas, que sería lo correcto hacer, pero en ese momento todavía luchaba por aceptar el hecho de que me había estado engañando. Así que arreglar las cosas y dejarla estaba en segundo lugar para mí. Primero tenía que procesar todo lo que había sucedido y para eso necesitaba que se alejara de mí. Ni siquiera quería respirar el mismo aire que ella porque estaba disgustado por lo que había hecho y la odiaba y resentía tanto en ese momento que no podía estar cerca de ella. Pero ella seguía negándose a irse, así que me frustré mucho y le dije que me iría yo en su lugar, porque no podía soportar estar cerca de ella. Ella todavía estaba molesta y dijo que no podía irme porque quería arreglar las cosas y seguir casada conmigo, porque solo había sido un error, y que no podía dejarla por algo así. Pero ni siquiera dignifiqué eso con una respuesta y simplemente me fui. No me molesté en empacar nada y simplemente empecé a conducir sin rumbo, porque ni siquiera sabía a dónde iba a ir. No fue hasta que me quedé sin gasolina que me di cuenta de que realmente tenía que pasar la noche en algún lugar, así que empecé a conducir hacia el hotel más cercano en ese momento y estaba aquí desde entonces. Las cosas no han sido geniales desde entonces entre Nicole y yo, incluso aunque he intentado mucho olvidar lo que hizo y tratar de perdonarla, simplemente no puedo. Así que la semana pasada finalmente solicité el divorcio después de pensarlo durante 3 días. No había hablado con Nicole después de que salí de la casa ese día, a pesar de que había estado intentando comunicarse conmigo. La verdad es que ni siquiera tengo nada más que decirle, porque lo que hizo no es algo que pueda perdonar o olvidar. Sin embargo, mis suegros han estado en contacto conmigo y me han estado enviando mensajes todos los días para asegurarse de que estoy bien. También he estado en contacto con ellos, porque cuando se lo conté a mis padres y traté de buscar ayuda, no fueron de mucha ayuda. Simplemente me dijeron que lo sentían por todo y que siempre debería hacer lo que sienta que es correcto, lo cual es un consejo tan genérico y absurdo que no iba a ser útil hablar con ellos, y sabía que ni siquiera intentaron reconfortarme o algo así que empecé a hablar con mis suegros. No se lo he contado a ninguno de mis amigos aún, pero necesito un poco de apoyo emocional, por eso he estado hablando con ellos. A la mayoría de la gente le parecerá extraño, pero soy muy cercano a ellos y no creo que esté mal. Después de solicitar el divorcio y una vez que Nicole fue notificada, comenzó a enviarme mensajes con más frecuencia, pero no abrí ninguno de sus chats ni me molesté en leerlos. También silencié todas sus notificaciones, así que realmente no me molestaba, pero eso no significaba que hubiera olvidado lo que sucedió. Todavía no lo había superado y todo seguía doliendo.
Para empeorar las cosas, también estaba pasando por un momento difícil en el trabajo porque tuve que tomar una licencia no explicada, ya que no podía ir al trabajo todos los días ahora que estaba viviendo en un hotel en medio de la nada y el viaje sería simplemente demasiado tedioso. Casi había agotado mi licencia pagada y mi empleador me contactó hace unos días para informarme que si no me presentaba a trabajar en los próximos días, enfrentaría el despido. Esto me estresó aún más porque tenía muchos gastos importantes por delante, ya que el divorcio era un proceso costoso y también tenía que comenzar a buscar un nuevo todo, desde casas hasta trabajos. Había estado compartiendo todo esto con mis suegros solo en conversaciones, en realidad no esperaba que me ayudaran o algo así, pero cuando les conté sobre todo esto, me dijeron que, como fue Nicole quien me había acorralado, ellos iban a solucionar esto por mí. No tengo ni idea de lo que iban a hacer, pero un par de horas después me dijeron que necesitaba ir a su casa lo antes posible porque Nicole estaba allí y ellos querían que habláramos. No tenía que hablar sobre el divorcio, pero al menos podríamos discutir quién se quedaría en la casa, ya que Nicole todavía podía vivir con ellos, pero yo necesitaba mi propio lugar para poder seguir yendo a trabajar. Al principio dudé en hacerlo, porque realmente no quería hablar con Nicole, pero mis suegros me convencieron de ir y darle una oportunidad, porque no querían que perdiera mi trabajo por esto. Así que eventualmente accedí y fui a su casa. Naturalmente estaba muy nervioso porque estaba viendo a Nicole después de bastante tiempo, pero tampoco quería que ella supiera que estaba nervioso, así que no dije nada durante los primeros minutos que estuve en la habitación. Ambos evitamos incluso mirarnos, y no fue hasta que mis suegros empezaron a hablar que tuvimos algo que decir. Mi suegro sugirió que yo me quedara con la casa, porque Nicole podía vivir con él, y como todos trabajaban en el mismo lugar, no sería un problema. Pero podría convertirse en un problema para mí si no conseguía la casa, porque de lo contrario correría el riesgo de perder mi trabajo. Y ahí fue cuando sucedió algo muy extraño. Nicole empezó a decir que ni siquiera sabía por qué ella tendría que hacer tales sacrificios, cuando era mi culpa que nos estuviéramos divorciando. Y les dijo a sus padres que como sus padres, deberían estar de su lado en lugar de tomar partido por un tramposo. Dijo que sabía y entendía que a ellos les gustaba yo, pero que esto estaba yendo demasiado lejos. Ninguno de nosotros tenía idea de qué estaba hablando y simplemente seguimos mirándola, esperando a que explicara de qué diablos estaba hablando. Su tono era muy indignado y lleno de convicción, así que realmente comencé a pensar que tal vez esta vez tendría algo que decir y tendría sentido. Pero desafortunadamente, comenzó a decir tonterías absolutas, y rápidamente me di cuenta de que estaba tratando de hacerme quedar mal delante de sus padres para que ya no estuvieran de mi lado, y estaba literalmente mintiendo sobre mi situación delante de mí. Nicole en realidad no sabía que fueron sus padres quienes me habían hablado del asunto, así que probablemente asumió que yo había enviado a un detective después de ella para obtener esas fotos por mi cuenta. No tenía idea de la participación de sus padres, así que empezó a inventar una historia falsa sobre mí teniendo una aventura con una amiga en común. Afirmaba que aparentemente había visto cómo los dos actuábamos de manera muy cariñosa cuando estábamos todos juntos, e incluso había editado algunas imágenes y sacado fotos que daban la impresión de que yo estaba saliendo con esa amiga mía y haciendo cosas románticas con ella, como cenar y demás. Alegaba que ella solo había tenido su propia aventura porque se había enterado de nosotros y se había sentido herida, y al parecer su compañero de trabajo la había estado coqueteando durante mucho tiempo, así que simplemente aceptó salir con él como una forma de vengarse de mí y quitarse eso de la cabeza. Pero ahora que todo estaba al descubierto, les dijo a sus padres que esperaba que me echaran de la casa y me cortaran para siempre. Les dijo que no apreciaba su relación conmigo y quería que terminara, porque estaba segura de que yo era quien les había pedido que se involucraran, o incluso les había contado el divorcio en primer lugar, y los había manipulado para que me creyeran en lugar de ella y me retratara como la víctima. Y que yo les había pedido que organizaran esta reunión entre nosotros. Sabía que en ese momento ya estaba en problemas, porque acaba de cavar un hoyo del que no podía salir. Al inventarse una historia falsa para exponerme y hacer que sus padres volvieran a estar de su lado fue prácticamente el peor movimiento que podía hacer dadas las circunstancias, y efectivamente, su madre comenzó a gritarle casi inmediatamente, diciendo que no podía creer que hubiera imaginado que siempre seríamos lo suficientemente estúpidos como para creer en sus mentiras y en sus fotos mal editadas. Nicole quedó bastante sorprendida por esa reacción, claramente no era lo que esperaba. Sus padres le dijeron que esperaban que fuera honesta después de haber sido atrapada, al menos, pero claramente habían fallado en algo al criarla, porque se había convertido en una horrible mentirosa y tramposa. Luego, ocurrió la gran revelación, y mis suegros finalmente le dijeron que fui yo a quien le contaron sobre el asunto y me entregaron las fotos, así que no tenía sentido mentirles y tratar de salvar la cara, porque todos conocían la verdad. Y vaya que valía la pena ver la cara de Nicole en ese momento. Luego tuvieron una gran pelea, lo cual era inevitable, porque Nicole se sintió traicionada y dijo que odiaba el hecho de que siempre me trataran como a su propio hijo, pero estuvieran dispuestos a vender a su propia hija por mi bien. Sus padres, naturalmente, estaban muy molestos por cómo había resultado ser ella. También la llamaron estúpida por no poder darse cuenta de que ellos fueron quienes me contaron sobre el asunto, ya que también la confrontaron al respecto anteriormente y le preguntaron varias veces si tenía algo con ese compañero de trabajo. Ella les dijo que se le había ocurrido que me lo podrían haber contado, pero le parecía absurdo, ya que al final del día eran sus padres, y esperaba un cierto grado de lealtad de ellos sin importar lo que estuviera haciendo. Así que discutieron durante un tiempo, y ella se marchó después de un tiempo diciendo que no quería hablar con ninguno de nosotros, porque simplemente estaba harta de todo. Estaba bastante molesta, y de alguna manera me sentí mal por ella, porque podía entender que no tener a tus propios padres de tu lado duele.
Pero después de que las cosas se hubieran calmado un poco, mis suegros me dijeron que ya habían tomado una decisión y dijeron que iban a cambiar el testamento y hacerme el heredero de su herencia, porque claramente Nicole no lo merecía, y querían que yo la tuviera, porque sentían que era más apropiado. Fue un gran movimiento, y me sentí incómodo aceptando dinero de ellos, y además una cantidad tan grande, porque básicamente se lo estaría quitando a Nicole. Así que les dije que necesitaba tiempo para pensarlo, porque era algo importante y no podía simplemente decir que sí y terminar con el asunto. Habría repercusiones de esto, y quería pensarlo todo antes de tomar una decisión sobre qué hacer. Les dije que quería tomarme mi tiempo y pensar en ello antes de decir algo, y estuvieron de acuerdo. Me dijeron que tenía todo el tiempo del mundo para pensarlo. Pero han pasado días y todavía no entiendo si sería lo correcto moral y éticamente. Sé que Nicole arruinó nuestro matrimonio al engañarme, pero la cantidad que heredaré y quitarles es mucha, y no entiendo si es justo o no. He estado reflexionando al respecto y estoy confundido en este momento, y por eso estoy aquí. Entonces, sería equivocado que acepte quitarle la herencia a mi próxima exesposa, que me fue infiel, valorada en $2 millones. Actualización número 1. Gracias a todos por sus valiosos comentarios y por ser tan solidarios conmigo. Estoy bien emocionalmente, por la gracia de Dios, y he estado hablando con mis amigos al respecto y ellos también piensan que debería aceptar el dinero, porque lo que Nicole me hizo fue un desastre. Si sus padres quieren solucionar la situación haciendo de mí el heredero de su herencia, debería dejar que lo hagan, porque me lo merezco. También me recordaron que no solo Nicole me engañó, sino que también intentó hacer parecer que yo fui quien la engañó primero con todas esas fotos y cosas, y sus padres incluso podrían haberle creído si no conocieran la verdad. Así que cuando quedó claro que ella nunca iba a dejar de culparme y no necesito ser compasivo con ella. Creo que esa es una evaluación justa de su carácter y ya he tomado una decisión. No creo que necesite rechazar la herencia, porque a ella no le importaron mis sentimientos cuando me engañaba y destruía nuestro matrimonio por un chico que apenas conocía desde hace unos meses. Así que realmente no hay razón para pensar demasiado en lo que estoy haciendo. Además, si ella quiere estar enojada con alguien, debería estar enojada con sus padres, porque no le debo nada, al menos no más. Actualización 2. Finalmente me puse en contacto con mis suegros hoy y les dije que estaba listo para aceptar sus condiciones. Parecían muy felices y me dijeron que estaban contentos de tener esta oportunidad de hacer las cosas bien conmigo, porque lo que Nicole había hecho fue realmente un desastre. Me contaron que después de esa pelea en su casa el otro día, ella dejó de hablarles y los bloqueó en todas partes. También renunció a su trabajo y dejó de ir desde ese mismo día, al igual que su pareja. Me sorprendió que estuviera dispuesta a renunciar a su trabajo, porque hasta donde yo sabía, mi suegro la estaba preparando para que se hiciera cargo una vez que se jubilara, así que ahora tendría que buscar a alguien más. Era increíble, porque sabía cuánto le gustaba su trabajo y, sin embargo, estaba dispuesta a renunciar a todo porque pensaba que por alguna razón no merecía ser llamada por sus acciones. Podía escuchar la decepción en la voz de mi suegro cuando me lo contaba, porque sin duda Nicole había arruinado todo para ella misma, pero aún así era su hija y su único hijo. Me pareció fascinante que para mis suegros fuera más importante hacer lo correcto y tener una columna vertebral en lugar de ceder ante los deseos de su hijo, y debo decir que muy pocos padres en el mundo podrán hacer eso y sacrificar su relación con su único hijo. Intenté consolarlos, pero decir palabras simplemente no fue suficiente, así que decidí visitarlos mañana y pasar un tiempo con ellos porque sé que deben sentirse solos y heridos por todo lo que está sucediendo. Actualización 3. Hola, han pasado unas semanas desde que dejé mi casa y he estado viviendo en un hotel desde entonces. Desafortunadamente, me despidieron de mi trabajo, pero la buena noticia es que mi suegro habló con un amigo suyo y me consiguió un trabajo mucho mejor en la empresa de su amigo, así que supongo que todo está bien cuando termina bien. El proceso de divorcio ha comenzado y las cosas están bastante tensas. Siempre que Nicole y yo nos encontramos con el mediador, es muy difícil ignorarla, pero tengo que hacerlo. Sé que ella ya ha comenzado a salir formalmente con el otro chico e incluso se ha mudado con él, según he escuchado. No puedo decir que me sorprenda, pero estoy un poco decepcionado porque pensé que le tomaría un poco más de tiempo superarme por completo. Después de todo, estuvimos juntos durante mucho tiempo, pero claramente eso no significa nada para ella. Voy a tratar de asegurarme de que eso tampoco signifique nada para mí. Las cosas con mis suegros están bien, aunque ya no hablamos con Nicole y ella tampoco lo hace. Tratamos de evitar mencionarla en absoluto porque es un tema delicado para todos nosotros. Es triste, pero al menos somos familia ahora. Aún no han cambiado su testamento, pero lo harán una vez que se finalice el divorcio y se asegurarán de que Nicole no se entere hasta que ellos ya no estén. Tratamos de reunirnos a menudo porque sabemos que todos estamos pasando por lo mismo y solo podemos estar allí el uno para el otro y esperar que las cosas mejoren con el tiempo. Y con suerte, algún día lo harán. Si este video te ha encantado, prepárate para quedar totalmente fascinado con el siguiente video. Te prometo que será una historia que no querrás perderte. Déjanos un me gusta, comenta, comparte y suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de las siguientes entregas.